Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 16 del manga del Gánster, el cual a todos ustedes les ha gustado muchísimo. Y antes de comenzar quisiera darle un saludo muy especial al primer comentario del video anterior, como a su vez también darle un saludo muy grande y muy especial a todos aquellos suscriptores pagos del canal. Sin más que decir, ahora sí chicos, comencemos con el video. Luego de que un chico problemático intentara abusar de Haege y de Eugeo, Brian terminó llegando a la escena y en un momento de rabia terminó perdiendo el control completamente, dándole una fuerte paliza al chico. Esto causó que muchos dijeran que el prota se había metido en un serio problema. Ahora sí, continuemos con el video. En la azotea del colegio, después de lo ocurrido, vemos al prota y a Eugeo, donde este último pasó a preguntarle a la chica si ella se había asegurado de hacer lo que él le pidió que hiciera el día anterior. Justo en ese momento, Eugeo se percató de que Haege se encontraba en una esquina escondida escuchando lo que estos estaban hablando. Eugeo entonces, exhalando, pues esta no quería que su amiga malinterpretara la situación, pasó a responderle a Brian que así había hecho todo lo que él le había pedido exactamente como él quiso. Entonces la chica, recordando lo que había hecho el día anterior, le mencionaba al prota que tanto su papá como ella habían empacado lo básico y necesario y habían escapado de sus casas, y es así como estos actualmente se encuentran viviendo en un motel barato. Entonces pasó a preguntarle a Brian que si eso no era suficiente. El prota entonces, con una expresión un poco seria, le mencionaba que eso era suficiente por ahora, ya que él dudaba que se molestaran con un miembro de bajo rango como lo era el padre de Eugeo, pero lo mejor en ese tipo de situaciones era ser cuidadosos por el momento. Mientras seguía mencionando que esos tipos del Dagen siempre eran despiadados, pero es interrumpido porque ve cómo se acercaban las manos de Eugeo hacia él. Esta última entonces pasó a tomarlo por las mejillas y se lo quedó mirando fijamente por unos segundos. Brian entonces, retirando las manos de la chica de su cara, pasaba a preguntarle a ella que qué se encontraba haciendo y que este no estaba de humor para andar con sus juegos y que tenía que detenerse. Eugeo, un poco furiosa, le preguntaba que a qué se refería con juegos y si para él le parecía que ella estuviese jugando. Y mientras recordaba lo del día anterior, esta le mencionaba que él le había ordenado que tenía que salir de la seguridad de su hogar y que rayos le pasó esto en la noche para que terminara en ese estado, ya que en el momento en el que ellos se despidieron él se encontraba en perfectas condiciones. El prota en ese momento, dándole la espalda, pasaba a mencionarle que no tenía que preocuparse por algo como eso, ya que solo se había caído por unas escaleras. Eugeo, un poco furiosa señalándolo, pasaba a preguntarle que si acaso él creía que ella era una tonta, cómo se suponía que se iba a hacer esas heridas cayéndose por unas simples escaleras. El prota, restando la importancia al comentario, le mencionó que tan solo había rodado como un loco por las escaleras y seguía añadiendo que se iba a preparar pues pronto comenzarían las clases. Eugeo, muy furiosa, seguía gritándole a Brian para que le prestara atención, pero momentos después este último se terminó percatando que Haege se encontraba en la esquina un poco deprimida. En ese momento ambos cruzaron miradas por unos segundos, a lo que Haege pasó a llamar al prota mientras que este simplemente se la quedaba mirando fijamente. Y luego de algunos intercambios de mirada, Brian terminó pasando por el lado de Haege mientras le mencionaba que tenía que apresurarse ya que iban a llegar tarde a clases. La chica, un poco preocupada, tan solo pudo responder con un simple ok, mientras que el prota, caminando, se encontraba pensando que lamentaba mucho lo que se encontraba haciéndole tanto a Haege como a Eugeo, pero esto no podía dejar que ambas chicas tan inocentes se involucraran más en ese tipo de asuntos. Ya en clase pasamos a ver que estos se encontraban recibiendo la clase de inglés. La profesora entonces se encontraba mencionándole a los chicos que, como les había mencionado anteriormente, habían participios de presente y pasado, preguntándole a estos que si no era verdad. Así que el añadido de esta clase sería cómo utilizar ing al terminar. Y no sé cómo fueron las clases de ustedes, gentes, pero en mi caso, en mi secundaria, de lo único que me puedo acordar de las clases de inglés es el verbo to be. De regreso con la profesora, esta última se encontraba explicando que aquí ing se refiere a una acción que continúa sucediendo. Entonces, pasando a preguntarle a los estudiantes, le mencionaba que cómo estos interpretarían eso, mientras que vemos al protagonista que estaba muy distraído en clase y la profesora se había percatado en ese momento. Esta última entonces, enfocándose más en Brian, se terminó dando cuenta que estaba perdido y sumergido completamente en sus pensamientos. Brian entonces en ese momento comenzó a recordar lo que había hecho la noche anterior, donde podemos ver que en lo que parecía ser un depósito, este tenía una persona atada, uno de los dos hombres a los cuales había golpeado anteriormente. El hombre de camisa amarilla, mientras se encontraba bastante golpeado insultando al prota, le mencionaba a este último que si acaso creería que iba a estar bien después de haber hecho eso, y llamándole inmediatamente por su nombre pasaba a mencionar que era un pequeño bastardo, preguntándole a este último si acaso él creía que no era capaz de reconocerlo tan solo porque llevaba una máscara puesta. El prota entonces le mencionaba esto con una voz intimidante que tenía que parar de decir cosas sin sentido y responder a su pregunta, ya que si seguía diciendo cosas tan molestas se iba a encargar de enterrarlo en las montañas, mientras que por dentro se encontraba mencionando que nunca esperó que lo descubrieran completamente, preguntándose este último cómo hizo para darse cuenta tan rápido. Aún así seguía preguntándose que cuándo este se había hecho una figura tan conocida para los Gángsters. Brian en ese instante pasó a hacerle la primera pregunta, pidiendo información acerca de las personas que estaban detrás de todo eso. El gángster entonces, como respuesta, pasó a insultar al prota, para momentos después ser pateado por este muy fuertemente, causando que cayera en el piso y comenzara a gritar de dolor. El prota no se detenía ahí, pues cuando este se encontraba en el suelo comenzó a pisotearle el estómago, haciendo que este hombre comenzara a quejarse aún más.
más, mientras que seguía amenazándolo gritándole que tenía que responder. Realizando otra pregunta entonces el prota le mencionaba al Gánster que qué rayos había hecho Ki-Wan para que el Daegen le cubriera las espaldas. El Gánster inmediatamente comenzó a reírse de Brian llamándole imbécil y preguntándole que si acaso él tenía tiempo para preocuparse por algo como eso en estos momentos. Esto causó que se generara una pequeña pizca de curiosidad en Brian, y el Gánster entonces pasó a preguntarle a Brian que si acaso él sabía cuál era la orden que le habían dado a toda la pandilla, mencionando así que la orden que les habían dado era que tenían que atraparlo a él a toda costa. El prota al escuchar eso se quedó bastante sorprendido. Un momento después pasó a tomar al hombre por la camisa acercándolo a él. Muy alterado entonces Brian le preguntaba que qué acababa de decir, para luego hacerle otra pregunta, que por qué ese bastardo se encontraba buscándolo. El Gánster le mencionaba a Brian que él tampoco conocía los detalles, pero él había escuchado que el día de ayer Brian se había metido con alguno de sus chicos. En ese momento Brian había escuchado que alguien se encontraba gritando que lo habían encontrado, causando que este se sorprendiera. En ese momento Brian al mirar atrás terminó dándose cuenta que había un gran grupo de gángster, a lo que uno de estos le mencionaba que si acaso se atrevía a meterse con la pandilla Sampo, y otro mencionaba que no sabían quién era, así que tenían que atraparlo inmediatamente. En eso varios de los gángsters terminaron atacando al mismo tiempo a Brian, en el cual simplemente podía insultar en su mente. Momentos después se escuchaban bastantes gritos y golpes y personas mencionando que tenían que atacarlos todos al mismo tiempo. Luego de eso alguien gritaba que se estaba escapando y que tenían que atraparlo inmediatamente. De regreso al salón de clase, el prota distraído se encontraba pensando que eso no tenía ningún tipo de sentido, ya que Ki-Wan había colocado a toda la organización entera detrás de él tan solo porque se había metido con ellos una única vez. Mientras lo recordaba seguía mencionando que tan solo se había metido con él una sola vez en esta vida, y terminó siendo golpeado unilateralmente, preguntándose entonces qué rayos tenía ese tonto en contra de él, preguntándose entonces qué demonios estaba pasando, mientras que delante de este se encontraba una linda y hermosa figura la cual interrumpió todos sus pensamientos. En ese momento Brian sorprendido pasó a preguntarle a la profesora que qué estaba haciendo en mitad de la clase. Esta última entonces con una sonrisa le mencionaba a Brian que la clase había terminado hace 5 minutos y que este seguro estaba pensando profundamente que ni siquiera pudo notarlo. La profesora entonces le mencionaba a Brian que si acaso tenía un momento y que si podía hablar con ella por unos minutos. Momentos después estos últimos terminaron entrando a la sala del consejero, donde podemos ver que la profesora se encontraba hablando con el prota. Brian inmediatamente le preguntaba a la profesora de qué era lo que ésta quería hablar, preguntándole si acaso ella lo quería regañar por haber llegado tarde, a lo que la profesora le mencionaba que no era eso, y que solo estaba un poco preocupada por él. Y acá descubrimos que no era ni Euyo ni Jaeje, sino la profesora de inglés. Hasta rimó, me gusta. Brian con una actitud bastante confiada le mencionaba a su profesora que qué tenía de extraño que el gran Brian se metiera en peleas y luego llegara tarde a clases, mencionando que eso no era nada, así que no tenía que preocuparse por algo tan simple como eso. La profesora entonces le mencionaba al prota que hoy en día él no era así, causando que este último se quedara en silencio y cambiara la expresión. La profesora entonces seguía mencionando que pudo haber sido así antes, pero ya ahora era diferente, y esa era la razón por la cual ella se encontraba bastante preocupada por él, mientras que podemos ver a Brian bastante cabizbajo. La profesora seguía mencionándole que ella misma se preguntaba la razón por la cual había pasado algo como eso, a pesar de que había cambiado tanto, y vemos como Brian cambió la expresión inmediatamente colocando una cara un poco más triste. Este último entonces pasó a disculparse rápidamente con la profesora interrumpiendo lo que ella había dicho antes, causando que ésta se sorprendiera un poco. Mientras agachaba la cabeza, Brian le mencionaba a la profesora que ese era un asunto bastante personal, así que no podía decirle nada de eso a nadie, pasando a disculparse nuevamente con la profesora pues no podía hacer nada honesto con ella. Pasando a levantarse, la profesora le mencionaba que lo podía entender, pero que ella no lo había llamado tan solo para desenterrar eso de todos modos. Brian entonces le mencionaba que estaba bien y que él estaría, pero inmediatamente la profesora lo terminó recostando en su vientre, mencionándole que tenía que escuchar los latidos de su hijo. En ese momento el prota se encontraba bastante sorprendido, mientras que la profesora seguía abrazándolo. La profesora entonces con una voz muy dulce le mencionaba a Brian que aún así él no tenía que cargar con todo sobre sus hombros él solo, ya que él era un estudiante de secundaria todavía, y si todo se vuelve insoportable él podría decírselo a ella, preguntándole que si acaso él le podría prometer eso. Brian al encontrarse bastante sorprendido por lo que hacía la profesora y teniendo sentimientos encontrados pasó a responderle a la profesora que sí. Momentos más tarde a la hora de la salida vemos como Brian se encontraba todavía pensativo y un poco alarmado debido a que terminó percatándose que Jaehae lo había esperado hasta la hora de la salida. La chica entonces con una mirada tímida y una voz un poco tierna le preguntaba a Brian que si acaso podrían ir a casa juntos, a lo que este último al principio se encontraba un poco sorprendido. Momentos más tarde vemos a Brian al cual se encontraba caminando y los pequeños pasos de Jaehae iban un poco más atrás. En eso Brian pasó a exhalar mientras volteaba hacia atrás y le mencionaba a Jaehae que si acaso él no le había mencionado que no tenía que seguirlo, a lo que la chica pasó a guardar silencio observándolo. Esta última entonces pasó a preguntarle a Brian que si acaso él la odiaba o algo similar. Brian entonces bastante exaltado pasaba a mencionarle a la chica que ya se lo había dicho, la banda de Sampo se encontraba persiguiéndolo, así que pero inmediatamente terminó percatándose que Jaehae como siempre estaba a punto de llorar. En ese momento Brian al darse cuenta que la chica no tenía remedio pasó a tomar a esta del hombro y recostándola hacia él le mencionaba
mencionaba que tan solo por hoy, preguntándole que si acaso lo entendía, y seguía añadiendo que a partir del día de mañana no le iba a escuchar más, o sea, no iba a atender este tipo de peticiones, causando que la chica al principio se sorprendiera y se pusiera un poco triste, pero luego colocara una tierna sonrisa. Esta última entonces le respondía que lo podía entender perfectamente, mientras seguían caminando tranquilos. En ese momento, mientras seguían caminando, Brian se encontraba pensando que sin embargo este tenía que haber dejado que Jaehae se fuera sola sin importar qué. En ese instante una persona les mencionó que eran una linda pareja, causando que Brian se sorprendiera un poco al escuchar ese tipo de comentarios. Al fijarse de quién lo había dicho, terminó percatándose que era Ki-Wan, el cual se encontraba acompañado por otros dos gángsters. En ese instante Brian se terminó llenando de miedo, mencionando que no podía ser y por qué justo ahora. Ki-Wan entonces pasaba a mencionarle a Brian que parecía muy despreocupado e incluso parecía un estudiante de secundaria normal. Brian, muy furioso, pasaba a llamar a Ki-Wan maldito pedazo de, causando que Jaehae se encontrara un poco asustada. Ki-Wan entonces le preguntaba a Brian que por qué se enfadaba tanto, preguntándole si acaso este no esperaba que eso sucediera luego de que atacara a alguno de sus hombres ayer. Brian inmediatamente le gritaba a este último que tenía que dejar de decir tanta M y le preguntaba que cuál era la verdadera razón por la cual él se encontraba persiguiéndolo. Ki-Wan entonces, mirándolo fijamente, pasaba a mencionar que hace aproximadamente un mes su jefe, el viejo, se encontraba bastante preocupado porque no tenía buenos subordinados decentes. Fue por esa razón que él se enteró de Brian. En ese momento Ki-Wan había pensado que él tan solo era un estudiante que sabía pelear bien, pero cuando lo conoció, Ki-Wan comenzó a pensar que era bastante extraño, y ahora después de lo que había sucedido el día de ayer lo sabía con seguridad. Señalándolo, Ki-Wan pasaba a mencionarle a Brian que él sabía perfectamente que él no era un estudiante de secundaria, causando que Brian se sorprendiera bastante. Y Jaehae, la cual también se encontraba presente y sorprendida, pasaba a preguntar que qué estaba diciendo. Brian, muy alarmado, pasaba a mencionar que de ninguna manera, preguntando si acaso se dio cuenta que se encontraba viviendo una segunda vida. Ki-Wan entonces le mencionaba que por esa cara al parecer era cierto, y seguía mencionando que esto era evidente. Eso explicaba todas las rarezas que sucedían hasta ahora, mostrando una gran sonrisa. Y Ki-Wan seguía mencionando que él había robado la verdadera identidad del anterior Brian. Esto hizo que Brian se alarmara bastante, y luego de haberlo escuchado bien pasó a quedarse un poco serio, preguntándole después a Ki-Wan que qué acababa de decir. Ki-Wan entonces le mencionaba que probablemente era un gángster que tuvo algún tipo de accidente, y que este por alguna extraña razón terminó apoderándose del cuerpo de ese tipo Brian. Seguía añadiendo que eso podía explicarlo todo, su destreza luchando, su conocimiento sobre las pandillas y esa extraña confianza que poseía. El prota, inmediatamente colocándose furioso pues se había preocupado por nada, se encontraba pensando que iba a enloquecer, preguntándose cómo ese bastardo podía decir cosas como esas con una cara tan seria, y seguía añadiendo que se sentía como un idiota por estar nervioso por algo como eso. Inmediatamente Brian se terminó percatando de Eun, la cual se encontraba mirándolo con los ojos aguados, y casi a punto de llorar pasaba a preguntarle que si acaso eso era verdad, preguntándole también que si realmente estaba fingiendo su identidad. Brian entonces, mirándola fijamente, pasaba a mencionar que si esa historia era bastante ridícula. Mientras apretaba el puño seguía mencionando que era más lógico que él estuviese viviendo una segunda vida. Brian entonces pasó a mencionarle a Jaehae que si esta podía responderle con una sola frase, causando que la chica se quedara un poco sorprendida. Entonces el prota le preguntaba que si ella confiaba en él. Inmediatamente Jaehae se quedó un poco sorprendida y comenzando a tener recuerdos como la primera vez que vieron una puesta de sol juntos, pasó a parpadear y le mencionaba que sí lo hacía, mientras que podemos ver cómo Brian se preparaba con todas sus fuerzas para darle un puñetazo. Instantes después podemos ver que el puñetazo no se lo pegó a ella sino a un gángster que se encontraba detrás de la chica. La chica inmediatamente al darse cuenta de eso se queda bastante sorprendida, mientras que Brian pasaba a gritarle que tenía que darse la vuelta y correr en dirección hacia la escuela. Entonces esta última pasaba a preguntarle a Brian que qué había de él, pues incluso para el gran y todopoderoso Brian sería imposible luchar contra tanta gente. Brian, inmediatamente pegándole un grito, pasaba a mencionarle que era una niña idiota, y entonces si ella salía herida en un sitio como ese, ¿cómo podría él enfrentar a su madre? Porque el peligro no es la novia, gente, el peligro es la suegra. Entonces, preparándose para pelear y mirando a los gángsters, Brian le mencionaba a Jaehae que los atraparían si los dos corrían juntos, mencionándole así que si ella realmente quería ayudarlo tenía que huir ahora mismo. La chica quería refutar, pero en ese instante Brian le mencionaba que tenía que darse prisa. Jaehae, al ver que no podía hacer nada, comenzaba a llorar, y mientras corría y se encontraba llorando, vemos como los gángsters le mencionaban que a dónde se encontraba corriendo y que tenían que atraparlo inmediatamente. Pero antes de que este pudiese dar la orden completa, vemos como Brian le clava un perfecto uppercut en la barbilla, lo que hace que el hombre salga volando unos cuantos metros en el aire. Entonces, alarmando a todos los gángsters, Brian pasaba a mencionar que nadie, y con una pose bastante monstruosa, mencionaba que ni una sola persona pasaría por ahí. Mostrándose muy furioso, seguía mencionando que aunque tenga que arriesgar su vida, iba a cubrir esa área. Pasando a colocar una gran sonrisa, Ki-Wan mencionaba que eso sí se parecía realmente a Brian. Momentos después pasamos a ver el puño de Brian lleno de sangre y a un gángster tirado en el piso, mientras que luego se encontraban dos gángsters, uno que se cubría el ojo golpeado, mientras que el otro, que también se encontraba golpeado, pasaba a preguntar que qué clase de monstruo era ese chico. Mientras vemos a Brian, vemos como este último se encontraba parado sobre una pila de gángster mientras sujetaba a uno con su mano también. Ki-Wan, mirándolo, pasaba a mencionarle que lo sabía, sobrevivir tanto tiempo
contra docenas de miembros de la banda tiene sus méritos. Mostrando una gran sonrisa pasaba a gritar el nombre de Brian, mientras que este último muy furioso pasaba a cargar en dirección hacia él gritando también su nombre. Ya a punto de impactar contra Ki-Wan, el prota se encontraba pensando que si podía derribar a ese tipo tendría una, pero inmediatamente se queda en silencio pues Ki-Wan pasó a sujetarlo de la nuca rápidamente, para instantes después terminar clavando su rodilla en el pecho del chico, causando que tuviera una pequeña fracción en el tórax. Ese golpe fue suficiente para hacer que el chico perdiera el aire y terminara de rodillas a los pies de Ki-Wan. En ese momento Ki-Wan le preguntaba a Brian que si acaso estaba satisfecho, mientras que este último se encontraba jadeando pues no podía recuperar el aliento apropiadamente. Y diferente a lo que todos esperábamos, Ki-Wan pasó a tenderle la mano a Brian, causando que este último se sorprendiera un poco. Con una sonrisa, Ki-Wan pasaba a mencionarle a Brian que si acaso él no quería trabajar bajo su mando, y que si él lo hacía juntos llegarían a la cima de toda la ciudad de Icheon. El prota entonces recuperándose y mirándole de reojo pasaba a preguntarle que qué rayos se encontraba diciendo. Ki-Wan seguía mencionándole que quería que él trabajara bajo su mando, e incluso si lo hacía lo nombraría capitán inmediatamente. Brian, el cual se encontraba furioso, pasó a insultarlo inmediatamente y le preguntaba qué demonios estaba planeando. Ki-Wan entonces mirándole serio pasaba a mencionarle que él estaba siendo completamente honesto y no le importaba quién era, sus habilidades eran completamente reales. Seguían mencionándole nuevamente que si ambos trabajaban juntos podrían lograrlos, juntos podrían subir a la cima del Daehaeng y convertirse en los reyes de la clandestinidad. Brian, el cual se encontraba un poco agitado después del golpe que había recibido, le preguntaba a este último que a qué se refería con la cima de Daehaeng, que si acaso se encontraba hablando en serio. Ki-Wan inmediatamente le mencionó que por supuesto, y que él no haría algo tan imprudente si no fuera tan serio. En eso vemos a Brian, el cual se encontraba en el piso pensando un poco en la situación, para luego mencionarle a Ki-Wan que era más increíble de lo que él había pensado, y jamás se había imaginado una oferta como esa, mientras mostraba una pequeña sonrisa. Ki-Wan entonces con una sonrisa de victoria pasaba a mencionarle a Brian mientras le extendía la mano para tomarla, que así era y que había hecho una excelente elección, y seguía mencionándole que sabía que era la dirección correcta pero en ese instante se queda en silencio y pasa a colocar una expresión completamente seria. Al instante pasamos a ver que Brian no pasó a tomar su mano, sino que con esta le terminó haciendo un gesto grosero. Brian seguía mencionándole que él se preguntaba qué trataba de decir con esa cara, mientras que Ki-Wan se encontraba completamente furioso. Brian entonces seguía mencionando preguntándole que a qué se refería con el rey de la clandestinidad, y que si acaso creía en ese tipo de fantasías, mencionándole que no lo tenía que hacer reír. Mostrándonos ya a Brian mientras sonreía haciéndole el gesto todavía, Ki-Wan le seguía añadiendo que podía cumplir esa mierda infantil por sí mismo, aunque probablemente nunca lo lograría. Al instante Ki-Wan muy furioso pasó a proporcionarle una fuerte patada en el pecho a Brian, causando así que este volara unos cuantos metros en el aire y terminara aterrizando sobre su espalda. Brian terminó recibiendo bastante daño pues la patada resultó ser en el mismo sitio donde ya lo habían golpeado antes y donde tenía las pequeñas fracturas. Ki-Wan mientras lo miraba como se quejaba del dolor pasaba a mencionarle que era un tonto arrogante y le preguntaba que si acaso se atrevía a faltarle respeto sin conocer su lugar. Brian furioso pasaba a apretar el puño e insultando en el proceso, y mientras miraba a Ki-Wan le gritaba a este que podría matarlo en el momento en el que él quisiera, pero este no volvería a ser un gángster de mierda otra vez. Ki-Wan al escuchar eso se lo quedó mirando fijamente por unos segundos, para luego pasar a mencionar que él ya suponía algo como eso, ya que tenía algunos faroles de primer nivel, y mientras chasqueaba sus dedos le mencionaba a Brian que sabía que él haría algo así, era por eso también que había preparado algo para esa situación. En un instante terminó llegando un gángster sujetando a Kaeke del hombro, mientras que esta última se encontraba quejándose y pidiendo que la soltaran. Muy triste y a punto de llorar entonces Kaeke mirando a Brian le mencionaba a este último que lo sentía, y Brian, el cual no podía creer lo que veía, pasaba a preguntarse cómo, si él había visto cómo ella se encontraba huyendo. Ki-Wan en ese momento le menciona a Brian que si acaso este pensaba que él le iba a dejar escapar, y seguía añadiendo que él lo había buscado simplemente para aclarar las cosas, diciéndole también que tenía hombres en todas partes, mientras podemos ver a Kaeke, la cual ya había comenzado a llorar mencionando que todo era por su culpa. Brian, armándose de coraje y ya muy furioso, pasó a levantarse nuevamente mientras gritaba el nombre de Ki-Wan y procediendo a atacarlo rápidamente. Aún así su intento de ataque fue un desperdicio, pues Ki-Wan pasó rápidamente a tomarlo de la cara y a estamparlo nuevamente contra el piso. A este paso el manga no se va a llamar la segunda vida del gángster, sino la segunda vida del trapero. En el momento en el que Ki-Wan suelta la cara de Brian, este último pasó a quejarse inmediatamente. Kaeke, al ver cómo lastimaban a Brian, intentó soltarse de todas las formas posibles, mientras que el gángster que la sujetaba le mencionaba que tenía que quedarse quieto si no lo lamentaría. Brian, al escuchar eso, apretando el puño en el coraje, se encontraba pensando que no importaba qué, por Kaeke tenía que hacer algo inmediatamente, e intentando pararse con todas sus fuerzas, vemos como Ki-Wan ya lo estaba esperando con el pie, y con una sonrisa malvada le mencionaba que si cambiaba de opinión tenía que ir a visitarlo a la base de la banda Sampo, así que hasta entonces no tendría que preocuparse, pues él iba a encargarse de cuidar muy bien a su novia. Antes de que el prota pasara a decir el nombre de la chica completamente, vemos como Ki-Wan pasó a darle una fuerte patada en la cara, causando que Brian se desmayara. Mientras pasaba a quedarse inconsciente, Brian escuchaba como Kaeke se encontraba quejándose de fondo, mencionando que no quería ir y que quería estar cerca de Brian. Momento después vemos como al parecer Brian es encontrado y unas personas se encontraban
encontraban mencionando que tenían que llamar a una ambulancia rápido. Momentos después Brian pasó a despertarse un poco alarmado, preguntándose qué era todo eso, mientras que podemos ver cómo este último se encontraba en una clínica o en un hospital. La primera persona en recibirlo es Eugene, la cual le preguntaba a este que cómo se sentía, causando que Brian se alarmara al verla ahí junto a él. Este último se la quedó mirando por un par de segundos para luego pasar a preguntarle a la chica que por qué estaba en ese sitio. Procediendo a sentarse y tomándose la cabeza pues le dolía bastante, le preguntaba a la chica que dónde se encontraba. A lo que esta última, muy asustada, pasaba a asistirle un poco y le mencionaba que tenía que esperar y no moverse, ya que ella iba a llamar al médico. El prota en un instante pasó a recuperar sus recuerdos y mientras tomaba a Eugene del brazo pasaba a mencionarle que tenía que esperar un minuto. Un poco desesperado le preguntaba a la chica que en dónde se encontraba KG y qué había pasado con ella, preguntándole entonces a Eugene si acaso esta había vuelto sana y salvo a su casa, mientras que vemos la mirada de la chica, la cual no era para nada alentadora. La chica entonces le mencionó a Brian que no, causando que este se aterrorizara en el acto, mientras que Eugene seguía mencionando que habían dicho que ella no había vuelto a casa desde el día de ayer. Brian entonces pasó a recordar lo que le dijo Ki-Wan en ese momento, que si cambiaba de opinión tenía que ir a visitarlo a la sede de la banda y hasta entonces él cuidaría de su novia. El prota entonces, al darse cuenta de todo eso, se encontraba quejándose y mientras se aguantaba la cabeza comenzaba a pegar fuertes gritos que alarmaban a todas las personas que se encontraban en el pasillo de su habitación. Inmediatamente Brian pasó a quitarse todo el equipo médico que tenía instalado en su cuerpo en ese momento, mientras que Eugene le preguntaba a Brian que qué se encontraba haciendo. Este último entonces, apresurándose a levantarse, pasaba a mencionar que tenía que salvar a Hayek inmediatamente. Eugene le preguntaba entonces que si acaso lo iba a hacer solo, y más cuando se encontraba en ese estado, y le preguntaba al prota que si acaso él sabía que su tórax estaba completamente fracturado. Seguía añadiendo que entendía cómo se sentía, pero tenía que calmarse, y mientras que nos damos cuenta que detrás de la chica había llegado un hombre. En ese momento, mientras Brian se encontraba furioso y a punto de salir de la habitación, un hombre lo terminó sujetando por el cuello, causando que este se impresionara un poco. En ese momento vemos que es el detective Rodolfo, el cual estaba sujetando por el cuello mientras le mencionaba que no tenía que causar un escándalo en el hospital, tenía que calmarse inmediatamente. En eso le seguía mencionando a Brian que su condición no era para nada favorable, pues este llevaba 2 días enteros en coma. El chico entonces pasaba a preguntar que qué se encontraba haciendo, pero en ese instante se da cuenta que era el detective pasando a guardar silencio. Momentos después, al parecer, Brian le había contado toda la situación al detective, y este último entonces, insultando, pasaba a mencionar que él tenía sus sospechas. Aún así no se imaginó nunca que secuestrarían a una civil y más aún a una estudiante. Este último seguía mencionando que habían ido demasiado lejos. Eugene entonces pasaba a mencionarle al detective que ya que él era policía tenía que darse prisa y rescatar a KG. El detective inmediatamente pasó a mencionar que él lo había intentado antes de que este tipo se despertara, refiriéndose a Brian, y seguía mencionando que había sido completamente imposible y peor aún, lo habían sancionado por haber creado un reporte falso. Al escuchar eso, Eugene se preocupó un poco, mencionando que no podía hacer. Entonces, ¿qué iban a hacer en esa situación? Brian entonces, un poco pensativo, pasaba a mencionar que había una manera, a lo que el detective, al darse cuenta, mencionaba que si acaso lo estaba intentando, pero es interrumpido por Brian, el cual pasaba a mencionar que iría por sí mismo y así se inclinaría ante Ki-Wan, mientras que se encontraba pensando que lo sabía mejor que nadie. No hay manera de desafiar a una persona a la cual se encontraba siendo apoyada por el Dae-Gen, así que para poder recuperar a KG y mantenerla a salvo no tenía más opción que hacer lo que le decían, incluso si eso significaba que tenía que convertirse en un gánster nuevamente. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y ya sin más que decir, espero que tengan un lindo día, tarde, noche, que gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.